En diversas ocasiones hemos platicado y entrevistado aquí a expertos en el tema que hoy vamos a abordar para actualizarlo, entre ellos de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, respecto a la infancia como un objetivo de los grupos delincuenciales en nuestro país. Todo esto se da en un contexto que finalmente es preocupante en México, y le hemos compartido algunas cifras, datos y preocupaciones finalmente de casos de Oaxaca, de casos de Guanajuato, de diversas plazas, ¿no? Y hoy queremos actualizar el tema, evidentemente, en un contexto en el que Baja California pues se plantea con una circunstancia de la que no está exenta de ello. Y justamente para ello le agradezco enormemente a la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Tania Ramírez, nos tome la llamada. Tania, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes hoy acá. Pues todos estos datos en los que ustedes en Redim actualizan cada año, le han dado seguimiento por mucho tiempo, incluyendo la parte de presentación de reportajes y demás. Este tema de los derechos de la infancia, la vulnerabilidad que tienen ante los grupos delincuenciales, pues nos da una fotografía preocupante que a veces daría la sensación, Tania, de que no avanza como quisiéramos, por lo menos en lo que se refiere a políticas públicas. ¿De dónde partir para entender la dimensión de lo que se está viviendo en un país como México en esta temática? Bien, me parece que los primeros pasos para entender desde dónde observar esta problemática tienen que ver con una crisis de violencia en nuestro país, una crisis de violencia armada también. Hay que recordar que la presencia de armas de fuego en el país ha ido creciendo, digamos, desde la llamada guerra contra el narco, y esto en una mezcla tóxica, por supuesto, con una cultura adultocéntrica en donde se tiende a ver todavía a niñas, niños, adolescentes como objetos, como cosas, como pertenencias, ¿no? Se les reconoce como titulares de derechos y se les ve como propiedad. Esa idea que puede estar encarnada en las familias, cuando lo trasladamos a la actividad de los grupos delincuenciales, pues explica en buena medida la utilización y el reclutamiento que se da de sus vidas, de sus cuerpos, ¿no? La crisis de derechos humanos que vive nuestro país en distintos temas que tienen que ver con la niñez, hacen también un escenario propicio para que niñas, niños y adolescentes no encuentren otra salida que no sea la de el trabajo, digamos, no es un trabajo, pero la explotación, el reclutamiento con estos grupos delincuenciales. ¿Y por qué digo que no encuentran otra opción? En México está comprobado hace algunas generaciones ya que la educación dejó de ser la vía para la movilidad social, ¿no? Uno puede tener licenciaturas, doctorados, y eso no quiere decir que va a tener un mejor nivel de vida. Lo que la migración empezó a hacer para que las familias, concretamente adolescentes, niñas, niños, tuvieran mejores niveles de vida y recursos, pues se convirtió también en una problemática, y esa posibilidad de, digamos así, de movilidad social, de incremento de ingresos, pues lo vino a dar también la pertenencia a estos grupos del crimen organizado, no únicamente narcotráfico, ¿no? Como lo tenemos quizá más imaginado, sino grupos delincuenciales de todo tipo, ¿no? Las bandas, por ejemplo el huachicol en alguno de los estados, distintas mercancías, digamos. Lo que le diría al auditorio es: no pensemos que únicamente son pequeños narcotraficantes, ¿no? La cultura de la delincuencia y de la ilegalidad está bastante más infundida en el país, ¿no? Y esto pues se cierra con un escenario de impunidad en donde los actos no solamente de reclutamiento, sino de muchas otras violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes se investigan pobremente y se sancionan paupérrimamente. Entonces, cuando hay impunidad frente a este tipo de usos, abusos y violencias en contra de niños y adolescencia, pues estamos garantizando que el ciclo se repita, ¿no? Y que las personas que utilizan y que reclutan en niñez y adolescencia lo puedan hacer una y otra vez con la garantía de que pues, no les va a pasar nada.
En este tema, Tania, en que dices, bueno, es que se ve a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes como objetos, pues también creo que no me equivoco si digo que se ven como objetos además desechables, que es algo que tenemos que asumir. Y está la otra gran vertiente de cómo se da el tema de la trata, que finalmente se suma a todo esto que nos has planteado, junto, por cierto, algo que ustedes han analizado también muy bien en Redim, que es la perspectiva de los desaparecidos. Sí, absolutamente. Son problemáticas pues que están conviviendo ahí, ¿no? Conjuntamente. Hoy por hoy en nuestro país la trata es el tipo penal que contempla de manera más amplia todos estos delitos y todas estas vulneraciones a derechos. Sin embargo, desde Redim hemos estado intentando llamar una reflexión para que la trata, el reclutamiento concretamente, que hoy por hoy está dentro de la ley en materia de trata en nuestro país, pueda ser analizado como un tipo aparte. Necesitamos empezar a desenmarañar la problemática para saber qué es qué, quiénes están haciendo qué y cómo podemos evitarlo y sancionar a esas personas adultas que lo están haciendo. Tiene que ver, y lo sabemos porque, perdón, en gran medida las desapariciones de niñas, niños y adolescentes podrían estar motivadas por estas problemáticas, por la trata y por el reclutamiento. Y sabemos que también hay cuestiones de género de por medio, ¿no? En un estudio que hacíamos, en especial para el Estado de México, observábamos que sí, que probablemente las desapariciones sobre todo de las niñas y de las adolescentes, tenía que ver probablemente con el delito de trata, con fines de explotación, que ya saben que puede ser sexual o no, fines de explotación sexual comercial o no también. Y digamos que ahí hay una posibilidad de explicación de por qué estarían desapareciendo niñas y niños adolescentes. Y otra también es el reclutamiento, ¿no? Que sabemos que a niñas y niños, híjole, pues cada vez desde edades más tempranas, no es únicamente los chicos de 16 o 17, ¿no? A veces hemos conocido historias en donde a los 14, a los 12 años, incluso en algunos casos hasta los 10 años, ya están siendo utilizados y reclutados por estos grupos. ¿Y por qué los utilizan? Me importa también que al auditorio quede claro eso. Los utilizan porque hay un contexto generalizado, no solo de pobreza, sino de falta de oportunidades y también de exclusión, hay que decirlo. Esos niños, niñas, adolescentes que fueron excluidos de sus familias, que fueron expulsados de la escuela, que son permanentemente rechazados, sobre todo en la adolescencia, que sabemos que es un periodo en el que también se les suele estigmatizar mucho, pues se encuentran en estos grupos delincuenciales un espacio de pertenencia, ¿no? Porque hemos observado y escuchado en los testimonios es que la necesidad de pertenecer, que además es una necesidad humana, la tenemos también las personas adultas, pues es muy latente entre las y los adolescentes, y esta necesidad de pertenencia puede verse incluso romantizada o magnificada cuando la pertenencia además va a traer el reconocimiento social que no han tenido, al menos por la vía de la violencia y de reconocerles como personas que ahora pueden hacer cosas, y por supuesto por la posibilidad de mejorar sus vidas. Yo recuerdo mucho un testimonio de un chico que trabajaba en la calle limpiando vidrios y que empezó a hacer cuentas y dijo, pues con lo que gano yo aquí limpiando vidrios apenas alcanzamos a comer, y por hacer más o menos lo mismo, observando el flujo de esta calle e informando sobre quiénes se mueven aquí y quiénes no se mueven, sí, pues podría recibir 40 veces más, ¿no? Híjole, qué historias tan duras. Acá un activista, Tania, nos decía que en los casos que les ha tocado atender, de trata en específico, aunque ya estamos aprendiendo que aunque están en el mismo contexto, son situaciones que tenemos que aprender que son distintas, nos decía, tenemos que aprender también la parte de cuál es el contexto familiar en el que viven y sus necesidades, y justamente esa exclusión, porque pues gran parte de los casos que ellos atienden, Tania, dice que se dan estos abusos con consentimiento de los propios padres, pues evidentemente también en un ámbito de descomposición social. Sí, sin duda. Otro de los elementos que hemos observado es que cuando la violencia está instalada en la lógica de las familias y de las comunidades, cuando la actividad delincuencial está naturalizada,
pues es mucho más fácil que esto se vea y se viva, y es así, como la forma de vida de mi familia, de mi comunidad. Entonces, claro que las familias marcan, pero ojo, hay que recordar que no es responsabilidad de las familias, ¿no? Es responsabilidad del Estado, porque estamos hablando de los derechos de estos niños y niñas. Entonces, lo que necesitamos es que esas políticas públicas que de momento no nos alcanzan a dar respuestas totales para solucionar este problema, pues avancen, ¿no? Y haya tanto programas de desvinculación eficientes para que niñas, niños o adolescentes puedan salir de esos ciclos de violencia, de utilización, de reclutamiento, como oportunidades reales para las familias y para las y los adolescentes jóvenes de superación de sus condiciones. Y a veces las historias que hemos escuchado son tan terribles que de verdad garantizando una casa digna, no digamos nada lujoso, simplemente un techo donde vivir dignamente, garantizándose la educación y garantizándose la alimentación, estas historias de estos niños, adolescentes que son, fíjate, entre 250,000 y 400,000 estarían en riesgo de estar reclutados en el país, podrían ser otras historias si hubiera una garantía básica. Entonces hay que recordar ahí que si bien en las familias puede haber esta forma de vida naturalizada, la historia sería otra si todas las niñas y niños vieran efectivamente protegidos y garantizados sus derechos. Claro, y aguas con los estereotipos, me atrevería a agregar, ¿no? Claro. Respecto a lo que vemos cuando analizamos una situación de esta naturaleza. Ahora, ¿qué nos podrías comentar, Tania, respecto a por qué se genera esa impunidad? Me puedo imaginar que es multifactorial, pero no sé si haya algún elemento que en particular sea más recurrente para que se den esos esquemas de que no se castigue, de que no se pueden perseguir estos delitos como ameritarían. Uh-huh. Me parece que cuando hablamos de reclutamiento concretamente, estamos hablando de que la impunidad está basada en el hecho de que no está previsto con claridad en la ley, lo que comentábamos. Está dentro de la ley de trata, pero no termina de haber claridad sobre quiénes son los responsables. Y en una cultura pues tan punitivista y también como tan violenta en términos adultistas, una vez que un adolescente comete algún delito o alguna falta, rápidamente tendemos a culparlo sin haber pensado antes que deberíamos estar culpando a la persona que lo reclutó y que lo utilizó y que puso un arma en sus manos, ¿no? Entonces, creo que esto también está de fondo en el porqué de la impunidad. No hemos construido una noción de que cuando hay un niño, una niña, un adolescente que puede ser estar haciendo tareas de halconeo, incluso de sicariato, de trasiego, de venta de estupefacientes, hay una persona adulta atrás, ¿no? Entonces tendemos a criminalizarles rápidamente por el estigma asociado también al ser adolescentes, y entonces son problemáticos, y no terminamos de ver que quien tendríamos que estar persiguiendo y sancionando son a las personas que les reclutaron para ser parte de estos grupos, ¿no? Creo que también en el caso de las desapariciones, por ejemplo, cuando vino el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, pues esto se hizo muy obvio, ¿no? En un país con más de 110,000 personas desaparecidas, los casos que han sido investigados, judicializados y en donde se cuenta con una pena, son 36. Y de esos 36, si hablamos de por haber desaparecido niñas, niños y adolescentes, son directamente cero. Entonces, esa es la dimensión de la impunidad que también está permitiendo esta lógica de repetición, ¿no? Y sí me parece muy importante recordar que en el caso del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, y esta es una premisa que pone con mucha claridad UNICEF, en fin, distintas agencias de Naciones Unidas, y es parte del estándar en derechos humanos, tenemos que observarles como víctimas y no como victimarios. Incluso si llegan a cometer algún tipo de delito, que tiene que ser, por supuesto, procesado y juzgado adecuadamente y con perspectiva de derechos de niñez, pero tenemos que recordar que en su origen fueron víctimas, y recordarlo nos ayuda a entender que la solución y la prevención está en evitar que sean víctimas del reclutamiento. Tania, te agradezco enormemente este tiempo, que nos ayudaras a entender mejor esta problemática. ¿Con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, ¿con qué mensaje, luego de entender todo este contexto, las circunstancias, también
lo tristemente dinámico que es. ¿Con qué nos deberíamos de quedar en este momento como mensaje principal? Sí, creo que sí hay detrás de toda esta enorme problemática un llamado a la acción de la sociedad en el sentido de atender la violencia. La violencia que está viviendo nuestro país no únicamente tiene que ver con las pistolas allá afuera en las calles, sino también con la violencia dentro de casa. Las familias que normalizan el maltrato, la disciplina violenta y los golpes en niñas y niños están poniendo un terreno fértil para que el reclutamiento llegue a instalarse como posibilidad. Pues sí tenemos que hacer un llamado a la crianza positiva, que es crianza respetuosa, como ahora se consigue, que es la prohibición de los golpes y la violencia en la crianza y acompañamiento de niños y adolescentes. Y por otro lado, un llamado a las autoridades, por supuesto, ¿no?, a atender esto de manera dinámica, como lo decíamos, analizando todos los factores y sobre todo recordando que no es que necesitemos, digamos, una institución especializada para eso, sino necesitamos que todas las instituciones a las que les toca hacer parte de esto, ya hablábamos, vivienda, educación, salud, posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida, etcétera. Esto tiene que ver con el Estado, con E mayúscula, ¿no? Y es importante, y vale la pena hacerlo ahora que volvimos a periodo de sesiones en las cámaras de diputados y senadores, que la discusión sobre el CIPINA, como este sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, sea fortalecido, respetado y que no se desdibuje, porque de otra forma no se sienta a la mesa a la Guardia Nacional, a Bienestar, a Salud. Todos esos actores de esas instituciones que trabajan en el país tienen que trabajar también para niñas y niños, que son la tercera parte de la población. Entonces hay un llamado también ahí a las instituciones. Tania, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y espero que podamos seguir platicando de esto y seguir aprendiendo muy pronto. Buenos días, excelente jueves. Gracias por el espacio también, muy buen día. Gracias, es Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redimo.